Sayaka, llamado Orion Pax. Hubo una creciente preocupación por la corrupción que había en altos mandos. Pero al aprender más sobre el pasado de Cybertron, tuvo una creciente preocupación. Orion se inspiró en las palabras e ideas de un gladiador. Megatronus comenzó a desafiar a los líderes de Cybertron y exigió que todos los uno que se había puesto el nombre de uno de los 13 Primes originarios, que todos los Cybertronianos fueran tratados igual. Ese gladiador convertido en revolucionario, Megatronus. Megatron revolucionario rápidamente reunió leales seguidores. El jefe Soundwave entre ellos. Orion comenzó a comunicarse con Megatronus, quien se convirtió en gladiadores por la política, decidió abreviar su nombre. Sentinel Prime. Nuestro Sentinel Prime está en la superficie ahora Nuestra mismo. historia que ayuda a encontrar la matriz de liderazgo están en el archivo, entonces... Sentinel Prime, arriesgando la vida por nosotros para buscar la matriz. Y yo hago cuando vuelva a fluir el Energon, podremos dejar de extraerlo de las minas. ¿No quieres escoger tu camino? Lo mismo que él. Intento ayudarlo. Sí. Escoger tu camino. ¿Cuándo hacer lo que tú quieras? Somos mineros. Extraemos. Y eso es todo, Orion. No, tiene que... Siempre nos dijeron que eran opuestos por naturaleza. Uno era un intelectual, el otro era un guerrero. Pero, ¿qué pasa cuando les quitas sus títulos y los pones a picar piedras en el mismo lugar? Hoy vamos a hablar de por qué la igualdad social en Transformers One es lo mejor que le pasó a la franquicia. Hoy voy a analizar cómo la franquicia esta logró que Megatron y Optimus logren tener una relación más emocional para el espectador, ya que en la mayoría de continuidades siempre a Optimus se le representó como un archivista y a Megatron como un guerrero. Pero esta película los pone en las mismas condiciones sociales, o sea que básicamente sufrieron lo mismo, sintieron las mismas mentiras, las mismas traiciones, así que emocionalmente creo que logra algo que la franquicia hasta ahora nunca nos dio, ver cómo estos personajes recorren el mismo camino pero a la vez toman distintos caminos, así que bueno. Y también les comento que si les gusta el mundo de Transformers o la ciencia ficción o cosas del mundo geek, acá se pueden suscribir a mi canal ya que trato mucho estos temas. Obviamente mi canal está más al lado de Transformers, pero también por ahí hago crossover con otras franquicias o hago análisis de otros personajes. Así que si les interesa todo esto se pueden suscribir ya que es gratis y me ayudaría a mí para mejorar los videos y para seguir mejorando mi canal. Así que bueno, comenzaremos con el video. Bueno, comenzaremos con Orion Pax. Orion Pax, que sería el futuro Optimus Prime, él comenzó siendo como una clase de archivista, un bibliotecario que era encargado de analizar el pasado de Cybertron, y él tenía bajo su poder todo el conocimiento de los antiguos Primes y todo lo que consideraba el planeta de Cybertron. Pero todo esto, él al leer más sobre el pasado de su mundo, comenzó a darse cuenta que las clases sociales se dividían muchísimo y él se pudo dar cuenta de que su clase social era la más baja. O sea, en cierto sentido, a simple vista vos podés decir que Orion no era una clase baja, que incluso tenía un poco de privilegio porque básicamente su trabajo era leer y mantener archivos bien conservados, pero todo lo contrario. Orion venía de las clases más bajas, que estas clases no tenían permitido ir a ciertos lugares del planeta, no podían compartir ciertos espacios con los demás habitantes. Podemos entender de por qué él veía que la división de clases sociales era algo que a largo plazo iba a colapsar la civilización de su mundo. D16, que sería el futuro Megatron, comenzó siendo gladiador en las fosas de Kayon. En la cultura de Cybertron, las fosas de Kayon eran de las más duras y más complicadas para sobrevivir, porque básicamente Megatron fue diseñado para ser un guerrero. Él solamente tenía un propósito: entretener a la gente. Él solamente tenía que sobrevivir combate tras combate y sus compañeros, pero él vio que su vida estaba hecha para complacer a los demás. Y por eso podemos entender que en todas las continuidades de Transformers, Megatron termina siendo un tirano, porque toda su vida vivió oprimido. O sea, Orion en cierto sentido también vivió opresiones, pero no al mismo nivel que Megatron. Megatron básicamente vivió lo que sería esclavitud, o sea, su vida básicamente no era suya y su vida la decidía el público.
pero me gusta que en Transformers One le dan otro contexto al mismo de Orion, y él sufre lo mismo, a diferencia de otras versiones que si vos te pones a analizar su pasado a profundidad, vos podés entender por qué este personaje es tan radical, y aparte que está muy interesado por el tema de la superioridad, o sea que él quiere que el más fuerte solo tiene derecho a sobrevivir, porque básicamente así fue toda su vida, esa es la ideología de su vida, porque así se mantenía vivo. Entonces él el resto de su vida tomó esa misma lógica de que solo el más fuerte tiene derecho a sobrevivir, y por eso podemos entender que él toma una postura mucho más fuerte de la que hace Optimus, porque Optimus, es verdad, en su pasado como Rayon Pax sufrió muchas opresiones, pero no al nivel que lo hizo D16. Al ser ambos mineros sin engranaje, la película elimina el clasismo interno. No hay uno superior al otro, son el mismo eslabón perdido en la cadena alimenticia en Cybertron. Y la verdad es que sí, porque yo personalmente siempre sentí que Optimus estaba por un pasito por encima de Megatron, ya que es muy difícil digamos que empatizar con ambos al mismo tiempo, porque uno sí, él es idealista, pero cuando vos analizas su pasado y que fue siempre un archivista, que él simplemente tenía que guardar documentos y simplemente leyendo y analizando a través de la lectura, es muy difícil empatizar cuando por otro lado tenías otro personaje que sufrió muchas más opresiones y digamos físicas, porque Megatron no era como él, de que estaba leyendo y leyendo. Él tenía que sobrevivir día tras día. O sea, con esto tal vez se nota un poquito de que estoy un poco más a favor de Megatron, pero no es así, simplemente estoy analizando los dos personajes y no digo de que Optimus hubiera estado mal de que su pasado fue un archivista, solamente estoy comparando de por qué estos personajes tomaron esas ideologías, y yo siento que en Transformers One hicieron muy bien en darle la misma igualdad social a ambos, o sea que tengan el mismo trabajo, por así decirlo, porque te hace empatizar más con Optimus y ver su lado más heroico, porque cuando vemos que él ve la traición de Sentinel, él decide llevarlo a la justicia, de que todo el mundo sepa la verdad. En cambio D16 solo lo quiere matar y quiere que él sufra lo que él sufrió. Por eso yo creo que Transformers One también eleva mucho a Optimus como héroe, porque podemos entender que él prefiere mil veces la justicia que la venganza, y por eso que en ese lado yo siento que la película lo hace mucho mejor que la mayoría de continuidades de toda la saga. Al final de la revolución comenzó un mismo sueño, pero se dividió por la forma de ejecutarlo, y es triste ver cómo estos dos jóvenes cybertronianos, que lo único que querían lograr en su vida era mejorar sus clases sociales, y a la vez a la larga querían mejorar las condiciones de su planeta, vemos cómo lo terminan perdiendo, y bueno, perdiendo una gran amistad en el camino. Y en Transformers One podemos ver eso, de que simplemente dos mineros que querían lograr de que su mundo vuelva a ser como antes, que digamos que ellos no tendrán que trabajar tanto, no tendrán que ser tan esclavizados, terminan tipo primero, bueno, en una parte recuperan su mundo, recuperan la Matrix, tienen más Energon para poder seguir viviendo, pero el precio es que Megatron termina siendo desterrado de ciudad Iacon, y bueno, termina perdiendo su amistad con Orion Pax, y bueno, en un futuro generaría la guerra civil en Cybertron. La verdad que es un poco triste, porque simplemente eran dos jóvenes que querían mejorar su vida y terminaron en un conflicto civil que al final arruinó su civilización. Y bueno, yo creo que Megatron tenía razón al ser tan radical, dado que sufrió lo mismo que Optimus, pero creo que su manera de serlo lo llevó por otro lado incorrecto,
Pero bueno, decime qué piensas vos en los comentarios, si estás de acuerdo conmigo o pensás de otra manera, o cómo sentís que esta película renovó a la franquicia. Si me lo dejás en comentarios me daría una gran mano porque YouTube me recomendaría más. Así que bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta hacer esta clase de videos, así que bien, lo veré en la siguiente.